Siempre intento ingresar en el momento, porque ya ven que corren los 40 minutos y luego siento que interrumpe uno la clase para interrumpir menos, por eso procuro siempre tratar de unir así como para que quede mejor el tiempo. Bueno, chicos, ¿hicieron la tarea? Sí, profe. Sí, profe. Voy a subirle el volumen a mí. Ya, nada más. Bueno, voy a hacer una pequeña retroalimentación del tema que estuvimos viendo ayer. Ayer faltó mencionar, déjenme citar, compañeros, porque luego faltó mencionar un aspecto importante dentro de la información que les di de Manuel Baranda, ¿sí? Manuel Baranda tenía el cargo, o venía desempeñando, de secretario de Relaciones Exteriores y de Gobernación, ¿sí? Si recordamos, dentro de este capítulo sexto de Villalpando, menciona la invasión que hubo de Estados Unidos hacia México, ¿verdad, chicos? Entonces, él fue el secretario de Relaciones Exteriores, o sea, en sí, él fue el que estuvo al frente cuando fue esta invasión. Él estuvo relativamente muy poco tiempo, en este caso, aproximadamente 2 meses, pero pues recordemos que también en este tiempo está el presidente Antonio López de Santa Anna. Sí recordamos esa parte de la historia, ¿no? Lo hemos visto desde la primaria. Entonces, pues a él le tocó, como quien dice, ver toda esta parte de detener las tropas estadounidenses, planeó también esta parte de ir a su encuentro con el proyecto de Veracruz a Puebla, eh, nombraba y dirigía quiénes iban a ser los militares, las técnicas, las estrategias para tratar de, pues, no dejar que invadieran esta parte del territorio, que al final, pues sabemos que lo perdimos, ¿no? Pero, pues él fue el que estaba a cargo de estas tropas. Ahora, respecto a la parte, me parecen que están ingresando sus compañeros, él también fue nombrado secretario de Educación. Entonces, ¿qué fue lo que notó en esto? En primer lugar, pues se dio cuenta que las escuelas lancasterianas no tenían un buen rendimiento, ¿sí? Ya que pues, lo que dice la escuela lancasteriana se ha quedado en una etapa de estática. Entonces, no se ajustaban a las necesidades que tenía el México actual de esa época, ¿sí? Y no tenían también los suficientes recursos. Entonces, contra también de lo que eran las escuelas que tenían métodos inadecuados y su fin era poner y mejorar la educación que estaba, ¿sí? Mejorarla al 1000%. También destinaba su propio dinero a las escuelas y era con el único fin de apoyar a la educación de los mexicanos. También beneficia la pedagogía cuando fungió como ministro de Justicia e Instrucción Pública, o sea, cuando fungió como secretario de Educación. Esos podemos ver los aportes que tuvo Manuel Baranda dentro de la invasión y también dentro de la educación. Vamos a ver cuánto está. 18. Pues yo creo que ya comenzamos, chicos. Vamos a ver. Ustedes dicen si proyectan o lo muestran en su cámara, como ustedes gusten. Ya saben. Vamos a empezar de medio.
a Araceli Cortés Riaño Araceli. Ahí está. Sí, aquí estoy. ¿Qué dices, Araceli? Sí, voy. Oh. No, esperen. ¿Sí se ve? Sí, ¿Profa? está muy bonito. Les voy a explicar mi dibujo. Así que el personaje que está en grande es Gómez Farías. Y aquí en la esquina tenemos a Santa Ana. Bueno, el tema que a mí me toca explicarles habla de que de los efectos que trajo, así que las reformas que Gómez Faría propuso, bueno, que implementó. El texto nos dice que en ese lapso de tiempo, Santa Anna regresó a México e inició a tomar su cargo como presidente, porque de hecho en la clase anterior estábamos hablando de que Santa Anna se la vivía en su hacienda de Veracruz y pues, por así decirlo, el presidente tomaba las responsabilidades que al presidente le tocaban. Entonces, al volver Santa Anna, lo que hizo fue arreglar el desastre que había hecho Gómez Faría al implementar sus leyes. Y aquí tengo un mono que tiene el cerebro cuadrado y yo lo representé así a los conservadores, porque pues sabemos que los conservadores no son personas que piensen de forma distinta, más que de la forma en la que están acostumbrados y que no ven al mundo de otra manera. Y aquí, por otro lado, tengo a una persona que es un liberal. Lo representa así porque los liberales, pues, no son personas que tienen la mente cuadrada o cerrada. Acá abajo tenemos a la iglesia. Casi en lo último del tema, nos habla de que la iglesia fue una de las partes que fue perjudicada por Gómez Farías, y lo que Santana buscó fue que tanto las universidades como las instituciones privadas fueran, si no me equivoco, apoyadas por el gobierno, si no me equivoco. Y pues ya. Muy bien, No. te quedó muy bonito tu dibujo. ¿Tú lo dibujaste o lo calcaste? ¿Está cerrado tu micrófono, hija? Oh, le digo que dibujé solamente, bueno, al único que calqué fue a Santa Ana y a los demás sí los dibujé yo. Ay, mira, te quedó muy bien. Felicidades. Bueno, ya les digo el que sí. O a ver, tú dime un número, Araceli. No, no, mejor yo porque para que sea parejito. A ver, vamos a ver un 2. A ver. Betsania Amaranta. A ti te tocó el tema número 2, Betsania. Ahí estás. A ver, el 2 también le tocó a Heidi. Heidi Chell, ¿estás ahí? Bueno, el 2, Carmen Michelle. Sí, profe. Le voy a presentar mi trabajo. Lo vas a compartir en pantalla para que... Voy a compartir. Ya puse la opción. ¿Ya la ven ahí? Ya la vemos. Bueno, a mí me tocó el tema 2, que son las penurias económicas de la educación. Y yo lo quise representar así, como, bueno, el texto nos habla de que cuando comienza la vida independiente, la escuela o la educación no fue como que una prioridad al que se le ayudara económicamente para tener una mejor educación, sino que fue
como que le dieron prioridad a otras cosas que no sean a la educación. Y fue ahí como dice que empezaron a dar donaciones y obras pías, que como lo decíamos en la clase de ayer, que era que otras personas daban como caridad hacia la escuela. Y yo aquí representé como que la escuela que está ya muy, por ejemplo, le puse que las ventanas están muy rotas, representando que no tenían una buena educación. Y aquí yo quise representar como que a un pobre que está dando como que caridad o está dando, por ejemplo, aquí le puse una moneda para la escuela y eso representa como que las obras pías. Y pues fue lo que yo quise representar en mi dibujo. Ok, muy bien, muy bonita tu representación. Me gustó lo de las ventanas rotas. Muy bien. Carmen, Sí. ¿te anduvieron mandando mensajes de si nada más podían hacer un dibujo o no sabían muy bien su dibujo político? Y ya les di una caricatura política. Entonces ya les dije que de los que me mandaron mensajes que como pudiera, porque como que no les quedó muy claro, pero pues hasta ahorita vamos bien. A ver, ¿alguien más que le haya tocado el 3 es Carla Lisbeth? ¿Estás, hija? Sí, profa, aquí estoy. Ya voy. Se los voy a enseñar así, nada más. Muy bien. Tienes cerrado tu micrófono. Ay, perdón. Ya se los está compartiendo mi compañera Betsaida, perdón. Ay, perdón, es que mi perro está ladrando. Cállate. Nos habla el subtema que me tocó es de Manuel Baranda y su educación, en la cual en la primera imagen de la esquinita puse como una balanza sobre qué eran de las luchas entre centralistas y federalistas y en medio está una persona solamente. Que cuando había muchas luchas había una privación de la economía y si subían las luchas bajaba la economía, subían las economía, bajaban las luchas. Bueno, eso lo quise interpretar de esa manera. El monito de en medio es Manuel Baranda, que fue un presidente de la República que Manuel Baranda quería ser un personaje que se destacara en el ámbito educativo de esa época, en la cual nació en 1798 y aprendió a leer y a escribir con grandes sacrificios, ya que pertenecía a una familia pobre. Y en la parte de hasta abajo, como el gorrito y el papel de diplomado que está en la esquinita, es porque estudió una carrera de Derecho en el Colegio de San Ildefonso, que se graduó en 1824 y se vinculó a una escuela pública. Y por último, el librito que aparece ahí dice que son las normas constitucionales, que fue la atención que dio el plan de nacionalización de los colegios particulares que recibían los subsidios del gobierno. Y eso sería todo. Ok, muy bien, pero te equivocaste en un dato. Manuel Baranda no fue presidente, ahí nada más te equivocaste. Tal vez te confundiste. Fue secretario de Relaciones Exteriores, fue secretario de Instrucción Pública, fue político, escritor, maestro mexicano, pero no, no fue presidente. El que fue presidente es el general Nicolás Bravo, que fue la designación de los 80 notables de la integración de la Junta Nacional Legislativa. Él fue con las Ramos, Santana, pero Baranda no, ¿eh? Ok. Ajá, me pasó dibujar a otro monito que era Nicolás Bravo que y sus 80 notables. Sí. Pero habla de Manuel Baranda y su vida en la educación. Uno de los 80 notables fue Manuel Baranda. Eso sí, ese sí. Bueno,
Muy bien, Carla. A ver, que me toque el tema 4. Yoshani, Arlet, ¿ahí estás? Sí, profe. Voy. ¿Cómo gustas proyectar? Ustedes saben. ¿Ya se ve? Sí, Sí, ya ya se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí se ve, profe? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, hija? Ah, bueno. Pues al que yo digo, bueno, el que está dibujado es José María Lacunza Blenga y el tema que a mí me tocó fue el de efectos educativos de la guerra con los Estados Unidos. Y pues la guerra de México con Estados Unidos fue un hecho que alejó todavía más a las posibilidades de usar a la educación pública como elemento de progreso. Y en este tiempo México reconoció a los norteamericanos por su superioridad en el aspecto político, económico y educativo. Y la dolorosa experiencia de derrota le costó a México perder más de la mitad de su territorio y esto hizo que él llevara a sus hombres de política a reconocer con admiración el sistema angloamericano de educación, sobre todo en el aspecto de carácter práctico. Y cada vez que aparecía un esquema, un proyecto o un ensayo educativo, los anulaban por razones y fuerzas del partido político contrario. Y la inestabilidad se debió a la falta de intereses que todos los gobiernos mostraban por enfrentar el problema educativo, ya que este requería una gran inversión económica y por no imponerlas se conformaban con las miserias que recogían de la escuela lancasteriana. Y en el proyecto del ministro Manuel Baranda se vino abajo por el cambio de gobierno. Y aquí es cuando el nuevo ministro José María Lacuenza, al que yo dibujé, quiso darle un giro a la educación, ya que empezó por informar al Congreso a principios de 1851 que las 152 escuelas primarias que funcionaban en México, con una población de 7.632 alumnos, solo 6 con menos de 500 eran del gobierno y las demás eran administradas por particulares. Y pues el gobierno no tomaba en serio el problema educativo, ya que Manuel Baranda fue nombrado por el presidente Ganalizo y José María Lacunza fue nombrado por el presidente Herrera. Y el asunto de la educación se pasaba de un ministro a otro y pues nadie tomaba esa responsabilidad hasta la época de Maximiliano, que fue que la educación elemental se sostenía de fondos particulares y sin una visión de Estado. Y eso es todo. Muy bien, Yoshani. Nada más les voy a pedir un favor, chicos, cuando les toque exponer, abran su cámara, aunque proyecten, por favor. Y otra, antes de que se me pase. No sé si ya revisaron la plataforma. Les subí la tarea de esta semana. Les puse subir la caricatura política del tema que se les asignó y realizar un resumen de 2 cuartillas del tema. Educación Nacional de 1864 a 1857, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ya no va a caber duda de qué es lo que vimos. Estamos haciendo una retroalimentación muy buena. Y van a realizar también un párrafo respecto a la opinión que tengan de este tema, de todo, ¿sí? Pueden hablar de todo o nada más de algo que más les independientemente de su resumen. Y nada más les puse portada, índice, PDF. Ya saben que se le tiene que poner su portada para que lleve su nombre
su índice, que si primero sería su caricatura y después un resumen y después un párrafo de opinión y convertido a PDF, por favor. ¿Tienen alguna duda de esto, de la tarea? No, profa, ninguna. Bueno, lo único que me faltaría poner es un foro, es lo único que me falta. No lo quise poner porque quiero ver cómo es la retroalimentación y siempre respecto a la retroalimentación pongo el foro. Por eso sería lo único. Bueno, vámonos con alguien que tenga el tema 5. Dana, ¿tienes el 5? Sí, profa, yo soy el 5. A ver, vamos a escucharte, Danita. Ese no es. Es que me va a hacer el favor mi compañera Joca de AS. ¿Sí me veo, profa? Y si te ves clarita, clarita. Ah, ok. Bueno, a mí me tocó el tema de la pedagogía del cuidado social y pues bueno, decía que a mediados del siglo XIX ya era muy común asociar las acciones educativas con obras de caridad y muchas personas que tenían mucho dinero donaban parte de sus fortunas a obras benéficas y estas eran disfrazadas de obras educativas. Y a partir de aquí, muchos pedagogos se tomaron como que esta responsabilidad de dar educación a quienes más lo necesitaran para convertirlos así en ciudadanos dignos. Y esta actitud se le conocía como pedagogía del cuidado social. Y pues bueno, en México hubo en especial una persona que contribuyó a rescatar a niños de la ignorancia, tales como niños pobres, niños inválidos, vagabundos, etcétera. Y pues bueno, esta persona se llamaba Vidal Alcocer, quien no era pedagogo, decía que era más bien un artesano, pero pues es un personaje conocido en lo que es la educación. Y pues bueno, con su grupo de amigos, él en 1846 crearon lo que es la Sociedad de Beneficencia de la Educación y Amparo de la Niñez Desválida. Y pues donde acogía a los niños más necesitados y no solamente, bueno, les daba casa, les daba sustento y también les daba educación. Y pues bueno, todo esto decía que fue más allá cuando en 1870 se creó, bueno, Ignacio de Triqueros creó lo que es la Escuela Nacional de Sordomudos y en 1870 este personaje también creó la Escuela Nacional de Ciegos, donde se enseñaba con ayuda del sistema de Luis Braille. Y pues decía que era una pena que la pedagogía del cuidado social no haya seguido porque hubiera podido seguir ayudando a niños inválidos, enfermos y niños de escasos recursos. Y en mi dibujo, el Superman es este Vidal Alcocer, porque lo quise representar así porque él fue prácticamente el héroe de estos niños que necesitaban esta educación. Por ejemplo, del lado derecho está un niño en silla de ruedas, que eran estos niños inválidos que él acogía. En medio está un niño de escasos recursos, que también él, aparte de darles casa, les daba comida y les daba educación. Y del otro lado está otro niño que pues es sordo, según yo, y está ciego. Entonces, Vidal Alcocer tiene, bueno, el muñequito de enfrente tiene enfrente Vidal Alcocer, y pues yo lo quise representar como el héroe de estos niños. Y ya. Muy bien, Dana, muy padre tu vida al coser como Superman. Y sí, él se vio espléndido en esta parte de estos aportes que tuvo con el cuidado social, ¿no? Fue pues un representante de las nuevas propuestas, ¿no? Hacia la niñez. Miró hacia esta parte donde pues no había habido nada, como quien dice, ¿no? Entonces, vemos un pionero en el aspecto del cuidado social. Muy bien, Nata. Vámonos con... aquí me tocó el tema 6. Mariana, ¿estás ahí? Sí, profa, pero ahorita donde estoy hay mucho ruido. Entonces no sé si podría pasar un poquito después. A ver, si no te... ¿Mande? Profa. No te preocupes. Ah, ok, gracias. Britney, ¿a ti te tocó también el tema 6? Sí, profa, ya presento. ¿Se ve? Sí. Sí, sí se ve.
Bueno, en mi dibujo yo quise representar a Valentín Gómez Farías de un lado y del otro lado a Santa Ana, que ellos fueron los que iniciaron con esto de la universidad. Y bueno, en la lectura decía que en 1833 el gobierno de Valentín Gómez Farías declaró inútil y irreformable a la universidad. Y entonces fue cuando la suprimió. Pero ya en 1834, al siguiente año, Santa Ana dio órdenes de que la universidad fuera restablecida nuevamente. Pero esto se volvió a pasar en 1853, cuando bajo el gobierno de Santa Ana, su secretario de Justicia, Manuel Baranda, trató de imitar a Farías, pero no logró suprimir la escuela, sino que solo eliminó la obligación de asistir a clases para obtener títulos profesionales. Y en 1857 el presidente Ignacio Comonfort volvió a suprimir la escuela, pero nuevamente en 1858 fue cuando recuperó el Partido Conservador el poder y la volvió a abrir. Y entonces estaba como que se cerraba y se volvía a restablecer. Y así siguió hasta que se volvió nuevamente a clausurar, según definitivamente la universidad, por órdenes de Maximiliano, que era el emperador. Pero ya últimamente, finalmente, en 1910, el gobierno de Porfirio Díaz reabrió ya la Universidad Nacional de México bajo un nuevo modelo y una nueva estructura. Esto iba a ser como un legado del régimen porfirista. Y ya fue en 1920 cuando el licenciado José Vasconcelos ya le dio el escudo y el lema a la universidad. Y de ahí se le otorgó la autonomía, se promulgó su ley orgánica y ya en 1954 se trasladaron las instalaciones a la ciudad universitaria y ya fue donde se inició su historia hasta el día de hoy. Y sería todo. Ok, muy bien, Britney. Acuérdense de su cámara, ¿eh? Ya me pareció que se está acabando el tiempo. Ya saben, si se acaba el tiempo, volvemos a empezar por el mismo link, por favor. Vamos. Profa, ¿Sí? Dime. Dime, Mariana, ¿o quién habló? Bueno, seguimos. Ahora sí, Mara Sharon, ¿estás ahí? sí, profa, ya voy. Ay, no sé. No se ve. Espéreme, mejor le doy la vuelta a la cámara. Bueno, pues yo representé aquí en esta parte, este monito que está aquí es Gómez Farías. Decía que su obra como político de la educación fue partidista y radicalista. Y de este lado puse como que toda la gente pobre, que era la mayoría, eran los liberales, exigiendo aquí pues la libertad, la igualdad, y que la iglesia dejara pues de gobernar. Aquí le puse que ya no querían, ¿no? Pagar como que el diezmo que pues antes era obligatorio, y pues si antes la gente era pobre, pues aún quitándoles todavía una parte de su sueldo, pues les afectaba muchísimo más. Entonces era como que todo lo que estaba exigiendo la gente. De este lado puse a Santana, que comenta que cuando llegó a México, vino como que a reparar, ¿no? Todos los errores que había cometido Gómez Farías. Y
Aquí en su minoría puse como un pequeño grupo de gente nada más, porque pues era en realidad muy poca la gente privilegiada, eran muy pocos los conservadores, los cuales exigían que siguiera la monarquía, que siguieran teniendo privilegios y que solamente siguiera gobernando el catolicismo, porque incluso pues casi prohibían, ¿no?, que hubiera otra religión aparte de esta, y pues que siguiera gobernando la iglesia. Aquí por eso dibujé esto. Y ya de esta parte, acá, decía que ya, o sea, como que restaurando otra vez Santa Ana, el gobierno, reabrió la universidad y favoreció a muchos colegios, que desapareció la instrucción pública en el distrito y territorios federales. Aquí por eso le había puesto como estas siglas, no sé si se ve. Ajá. Y lo rayé porque pues ya no existe. Y de este lado puse que los departamentos de estado pues ya operaban bien, ¿no? Era como que se quitó esto y se puso esto. Y ya es todo, ese es todo mi dibujo. Muy bien, Mara. Me gustó que fuiste desarrollando cada puntito. Sigue escribiendo. Muy bien. Bueno, vámonos con el 2. A ver, ¿quién más tiene 2? Heidi. Heidi, ¿estás ahí? Sí, estoy. Ok, te anoto yo aquí. Ya voy a encender la cámara. Sí. ¿Sí se ve? Sí, se ve muy bien. Creo que sí. Bueno, mi dibujo representa lo de las penurias económicas de la educación. Bueno, la bandera representa el imperio, no, el ejército trigarante, ya que eso fue como el inicio de la vida independiente de México. Y esta representa unión, religión e independencia. Y durante este tiempo económicamente no estaban bien, por lo que la educación era primordial. Y por eso se ve el niño aquí triste, con un libro roto y dentro de dinero, pues es lo que hacía falta en aquella época. No había inversión en las instituciones. Y ante ellos se hizo presente las obras pías, que no la puse, pero que puse los de las donaciones, donde se ve el dinero que hacían las personas para la institución. Y de las escuelas más importantes que había en ese tiempo eran las escuelas militares, que también se les apoyó. Y sería todo. Heidi, a ver tu dibujo, ¿tú me hiciste? Me ayudó mi hermano, estuve haciéndolo con él, porque él sabe dibujar también. Ay, mira qué bonito le quedó. A ver, enséñanos bien. Ahí está. Muy padre, me gustó el libro con las monedas. Que eso sí, sí es cierto. Eso me falta. Bien, muy bien. Sí. Bueno, sigue el número 3. Yolanda. ¿Estás ahí, Yolanda? Profa, ¿Sí? Mariana. ¿puedo pasar una vez en lo que se calla la máquina? ¿Qué tema te tocó? Mariana, el tema 6. Pero vamos parejo, Mariana. Ah, ok, está bien. Sí. 3, si no está Yolanda, porque ayer no estaba y me imagino que sí le avisaron. Entonces, Jimena, a ti también te tocó el número 3. ¿Estás, Jimena? Sí, profa, sí me tocó el 3. Bueno, muy bien, entonces te escuchamos. Sí, voy a compartir. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, sí se ve. Ok. Bueno, pues es que mencionaba que en
En 1842, Nicolás Bravo había como hecho la elección de quienes estarían en la Junta Nacional Legislativa, en la cual no habían sido varios aceptados, pero que entre estos estaba Manuel Baranda, el cual menciona que fue como uno de los personajes más importantes de este ámbito educativo, el cual Manuel Baranda era alguien de bajos recursos y aprendió a leer y a escribir con muchísimo esfuerzo y dedicación, y con todo esto obtuvo una beca en la escuela Ildefonso, en donde se graduó de Derecho. Y que también que cuando él fue nombrado miembro de la Junta Nacional, él ya había como identificado los problemas educativos y ya había formulado como una solución a todos esos problemas. Y que también fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1843, y que cuando él mencionó sobre que la enseñanza había sido muy defectuosa, que a los liberales no les pareció su opinión, no les agradó, por lo que Baranda era de una ascendencia muy conservadora. Y es todo. Ok, muy bien, Jimena. Muy bonito tu caricatura. Y aquí me tocó el 4. Yuri, ¿estás ahí, Yuri? Sí, profe. Voy. Necesito. A ver. ¿Ya se ve?